tal, gente? Sean muy bienvenidos al canal y comenzamos otro nuevo partido ahora con el equipo de Robert. Vamos a jugar contra Orb vs Leon. Acá nos felicita el técnico Alcahuete, porque la verdad que en este juego me da mucha indignación que el técnico solamente felicite, le suba el nivel a los jugadores que hacen 2 goles o más. No importa si uno salva, no sé, hace jugadas espectaculares, colabora mucho con el plantel, con sus compañeros. No, acá en este juego tenés que hacer dos goles sí o sí para que te puedan subir el nivel del capitán o de cualquier otro jugador. Ahí estamos viendo cuando recién arrancaba que estaba la fotografía, ¿no? La presentación de ese es un portero llamado Lino, que es un arquero muy bueno. Es como decir acá en este juego un Benji Price. Así que vamos a ver si nada, tenemos la chance de hacerle algún gol. Vamos a ir avanzando con Roger. Y ahora con Roger jugamos para Adolfo. Acuérdense que estos dos son nuestras armas secretas del equipo, Roger y Adolfo. Y Robert lamentablemente no tiene el nivel necesario como para anotarles a estos porteros. El dry shot no tiene gran potencia. Ahí probamos el tiro meteoro. Se lanza el Guy con la mano. No llega, Marcelo tampoco. Y en 24 minutos 50 anotamos el primer gol. Y créanme que este portero ataja mucho. Nos puede atajar tranquilamente el tiro de Adolfo. Esto yo creo que es dependiendo de los patrones del portero, es como que tiene que ser en una medida en el tiempo justo. Ahí tiene el balón el jugador Gian, una cosa así. Ahí va Adolfo. Pensé que iba a hacer un pase y por eso me regateó como un campeón a los dos jugadores, a Adolfo y a Miguel. Ahora la tiene Bernardo, que es marcado por Félix. Tiene bastante alto nivel este muchacho. Lo barremos con Félix y va a hacer un pase, parece que lo deja atrás a nuestro defensa. Y vuelve Gian con el balón. Va avanzando. Y ahora Gian vuelve a hacer otro pase. Nuevamente para el delantero del lado derecho de su equipo. Marca Félix, que tiene 35 de regate, tiene este pibe. Otra vez se perfila, se barre Félix, a ver si podemos impedir alguna clase de pase o tiro al arco. Esta vez le pegó al arco, va a probar si le puede anotar a nuestro portero, pero con Nick efectivamente le hemos atinado a que podía pegarle al arco y hablamos justo para bloqueo, y bloqueó como un capo el muchacho Nick, y ahora se la pasa sin gran cambio de frente para su hermano Tom. Y ahora vamos saliendo, y lo dicho y hecho, el jugador David, que lo hemos enfrentado en el partido anterior, ahora está jugando para nuestro equipo y está encarando como un campeón. Entramos al área y vamos a probar si le saca 340 de aire como los tiros de Adolfo y de Roger. Debe ser un tiro potente. Ahí pega en el travesaño y remata con su chilena. Ese fue el tiro que había intentado anotarle al portero Rudolfo cuando jugamos contra el equipo de Alfred y se lo había atajado con una mano. Vamos a probar si ahora tiene un mejor nivel, pero se tira Lino con el puño y ataja muy sencillo el tiro de David. Se ve que todavía como que sigue manteniendo el nivel de juego como el de Robert, porque Robert eso también es algo peculiar, algo raro, ¿no? Que siendo el capitán del equipo tenga el nivel tan bajo. Acá me marcan 4 jugadores y le voy a pegar al arco.
porque estos pibes tienen el nivel muy alto, pero Nigel le pega, la técnica más potente que tiene Nigel es pegarle también a la portería, así que probamos. Ahora va a saltar el cuarto, no llega, va el balón a la portería y ahí la ataja muy fácil. Le queda el rebote a ellos, al equipo de Lino, pero se la dan justo a Roger y voy a hacer el tiro atómico, aunque no me gustó mucho, me marcaron dos, ahí pasa uno. Fire, dice nuevamente, remata Roger y ojalá que este pibe no la toque o que no vuele. Pasó intacto el tiro de Roger. El tiro de este jugador delantero de los OR es muy potente y anotamos efectivamente en 11 minutos 30 del primer tiempo, estamos arriba 2-0 y la verdad que si no tuviésemos al plantel a Adolfo y a Roger sería muy complicado poder anotar, porque son los dos delanteros que son muy efectivos. Muchas veces también juega un papel principal importante el tiro en el palo, ¿no? En este caso hasta ahora estamos teniendo bastante suerte de que el palo no estuvo como protagonista. Ahí se barre Félix, pasa de largo, pero esto es obligatoriamente, tenemos que hacer la super barrida. Ahí Gian le devuelve la pelota a Bernardo. Bernardo está encarando como un campeón, me parece que quiere anotar su propio gol, pero no creo, porque estando el capitán siempre se van a basar en su gran nivel. Ahí va Gian contra Ralph y baja la pelota tranquilamente el capitán de Lions y dispara su tiro del diablo. Ahí salta Ralph y no llega. Ojalá que pegue en el palo. No, mentira. Vamos a tenerle confianza a nuestro portero y se lanza. Bueno, pegó en el palo, me hizo caso a él, la pelota me escuchó. Igual le quedó el rebote a este pibe Rosan, que mete un pase, por suerte salta el capitán. Bueno, no llegó el capitán, salta Shane, tampoco puede. Es muy elevado el nivel del equipo de Lions. Ahí va nuevamente Jean, esta vez deja pasar la pelota y por suerte no había nadie de su equipo. Saca Guy de la portería, le da el balón a Miguel. Con Miguel rápidamente en 5 minutos 30 hacemos un pase para Adolfo. Ahí salta Silvestre, vamos a decirle a este pibe y le recupera la pelota. Y ahora vamos a forzarlo a que le pegue al arco, pero hizo algo inédito, que es querer regatearlo a Félix. Y por suerte Félix, como todo un crack, logró recuperar la pelota. Vamos sacando el balón desde el fondo para Adolfo. Y Adolfo le saca 340 el tiro meteoro, entonces no quiero que se quede sin aire. Vamos a pasársela nuevamente a nuestra nueva incorporación David, que recién tuvo un intento con su tiro y se le atajó. Lino se le atajó muy fácil. Ahí le hacemos el centro a Adolfo y ahí no me gustó porque estaba muy lejos del 5, ni siquiera nos está rozando a nuestro delantero. Y los pases acá en este juego es un suicidio, vamos a tener que hacer sí o sí pegarle al arco, pero nos gana el pibe este, el defensor. Le queda el rebote a Nick y pasa que estoy muy rodeado y ahí hago un pase rápido y le queda al defensa, al rival. Igual no me preocupo tanto porque ya estamos en 0-20. Ahí toca el balón, bueno, trata de tocarlo Nick, le queda Gian, que seguro que se va a perfilar para rematar a la portería y se queda sin tiempo y estamos arriba en el partido. Ahí está nuestro capitán, el maestro Robert, que hasta ahora su maestría la tiene en un baúl porque no pudo hacer grandes cosas, no se luce.
no podemos estar regateando jugadores a ciegas como en otros casos con otros capitanes se podría hacer, pero ya le va a llegar el momento que esperemos que le suba mucho el nivel. Vamos a dejar pasar a Gian porque no lo quiero pasar a Adolfo. Esto recién comienza, el segundo tiempo es muy largo y teniendo jugadores tan talentosos de tan gran nivel como este Gian, no nos podemos confiar de que está ganado el partido porque ahí va a realizar su tiro del diablo nuevamente. Él toma el efecto, que se nota que va con mucha furia el tiro. Vamos a hacer que nuestro portero se tire con el puño. Y lastimosamente el Loro tiene que largar unas lágrimas en todos los partidos. Mejor así tiene hidratados los ojos también para que no se le reseque. Estamos ahora 2-1 y la tiene Nick. Y Nick está haciendo nuestra táctica preferida, nuestros movimientos, que es ver algún delantero que esté más o menos con la marca alejada. Y ahora va Roger como un campeón, dice: yo voy a tratar de anotar el segundo tanto para nuestro equipo. Vamos a realizar este tiro que es uno de mis preferidos, si no es el preferido mío. Ahí va tomando el magnífico efecto, el tiro de Roger. Y Lino se tira con la mano nuevamente, pero se ve que no puede. Es muy fuerte, muy potente el tiro de Roger. En 23 minutos 50 del segundo tiempo estamos arriba 3-1 Or versus Lions. Ahora tiene Marcelo la pelota, da dos pasos hacia adelante y le vuelve a pasar la pelota a Gian. Gian encara, ahí va Miguel. Tiene 43 de regate contra 32 de barrida, en este caso contra Adolfo. Es muy alto el nivel de este capitán y nosotros, en vez de ir a la par, ¿no? en técnica, es como que nosotros vamos disminuyendo, los jugadores de nuestro equipo disminuye la táctica, aunque ahí Ralph le desvía la pelota a Gian, que es algo muy bueno. Y es como que nuestro equipo se basa más por la técnica de super barridas y super tiros, más que por los datos que nos tiran, ¿no? de la técnica. Tenemos que buscar siempre a los jugadores que estén menos marcados. Ahí el capitán hizo un pase por suerte y Marco dice: gracias por el pase, pibe, te falta nivel para competir contra mí. Ahí le mando un centro Marco, vamos a ver si le podemos interceptar el pase. Robert, el capitán del equipo, toca la pelota, pero no es suficiente para poder capturarla. Ahora marca Nick y Félix. Remata el jugador de Lions, ahí salta Nick. Casi toca la pelota, tenemos muchas chances de que Félix pueda detener este disparo, no puede. Y vamos a arriesgarnos a tirarnos con la mano con Guy, porque cuando amagan como que nuestro jugador salta y toca o está por tocar la pelota, es porque es un tiro débil. Y tampoco nos podemos arriesgar a tirarnos con el puño con esa clase de tiros, porque siempre está el delantero Gian y otros jugadores esperando los rebotes y pueden ser una anotación segura. Prefiero que me anote ese pibe con un tiro débil que estar haciendo algo mal, ¿no? que es tirarme con el puño y dejar rebote. Ahora la tiene Adolfo, es marcado por Lino, pero Lino se queda en su valla. Bajamos el balón y así como bajamos cagando leche, tenemos que hacer el super tiro meteoro, el segundo en este caso de Adolfo. Remata un tiro potente, ahí toma el efecto. Y Lino se tira con la mano y en este caso se le escapa, la taja se le escapa y se le va por arriba del travesaño. Vamos a ver si hacemos un cambio. Podemos
hacerlo descansar a Guy en lo que queda del partido, para que vean el rendimiento de nuestro gran portero, en este caso suplente por decisión, ¿no?, de mía. Ahí lo estamos viendo que está solo. Bueno, estaba solo David, lo hice picar solo un paso y no se movió, se quedó relajado y ahora recupera la pelota. Vamos a buscar algunos, los vemos a todos que están muy marcados. Vamos a bajar el balón. Ahí baja Roger la pelota, tiene 80 y pico, 75 de aire, podemos jugar para atrás. Agradecemos que no salte nadie tampoco, porque en este juego es impredecible eso. El número 7 nos está pisando los talones, como se dice. Estamos en 13 minutos 10 del segundo tiempo. Y ahora tenemos que hacer que salgan nuestros jugadores del área, así como los contrincantes, para a ver si le podemos intentar anotarle otro gol a este arquero Lino, que le paró el tiro a Adolfo. Y por eso yo le decía que no hay que confiarse, porque realmente es bueno este pibe. Lino es bueno, ya le atajó un tiro también a David, que le saca la misma cantidad de aire, tiene la misma técnica de disparo casi que Adolfo y que Roger. Ahí también tiene que tener mucho cuidado cuando se acercan tanto al área, ¿no?, para pegarle al área chica, porque si uno da un paso de más siempre te termina marcando el portero y eso no es bueno, porque el arquero, cuando uno le va a disparar de enfrente de él, es como que se le doblega el nivel. Ahí cabeceamos, intentamos con Miguel, y este pibe Julio la para de pecho, muy fácil para él el disparo de Miguel. Gian tiene 40 y pico para regate, nuestro jugador llega a 30 y moneda también, pero ya le digo, es impredecible. Uno no puede decir me va a regatear o se la voy a sacar, porque realmente son sorpresivos a veces lo que sucede en este juego, ¿no? Ahí hago un pase y salta este Bernardo y recupera la pelota. A veces que eso también te frustra un poco, porque uno le gasta la energía a nuestro jugador, ¿no?, que le saca bastante aire de super barrida, en este caso va Shane, y le logra sacar otra vez como realmente un capo el balón a Bernardo, y ahí me marca Gian y tenemos que hacerle un pase a él más o menos, porque este pibe tiene un nivel tan alto que aunque él quiso interceptar alguna clase de pase que hagamos, nos traba la pelota y nos saca la misma. Ahora Rocky está esperando a que llegue su capitán. Vamos a hacer la super barrida con nuestro jugador Ray. Pasa de largo, este le va a pegar al arco, le pegó al arco, bastante potente, y está Ricardo. Por suerte lo tenemos a Ricardo, que él hace dos super tiradas, hace la super tirada con la mano y con el puño. Vamos a hacer la del dragón, que le saca 200 de aire. Y este pibe Rocky le bastó con un tiro simple para anotarle. Hicimos la tirada del dragón, que le saca 200 de aire, es muchísimo. Igual no puede atajar. Y ahí están todas las preguntas respondidas de por qué no lo pongo yo de titular a Ricardo, porque la verdad que se sufre mucho con él, porque aunque tenga súper tirada con la mano y con el puño, no son efectivos, porque tampoco tienen el nivel medianamente alto. Incluso Lino, lo vuelvo a reiterar, que tiene el nivel más alto que Ricardo, que debería ser al contrario, digo yo, pero bueno, no es así. Ahora con David le hacemos un pase a Miguel y vamos avanzando con Miguel. Nos siguen varios jugadores.
y ahora termina el partido, le ganamos al equipo Lyon 3-2 con lo justo. Pero bueno, gente, estamos continuando con pie firme. Espero que le haya gustado mucho el video. Si le gustaría ayudarme para que el canal sea un poco más visto, me regalan un like. Los invito a suscribirse como en todos los videos y nos vemos en la próxima. Chau chau, hasta luego.